porque muchos cometen el error de creer que la marihuana es alucinógena. La marihuana no es alucinógena, ¿sí, chicos? No, no. Sí distorsiona la realidad, ¿sí? Pero no alucina. Alucinan quien es psicótico y que la marihuana ha desatado eso, o sea, pero no produce una distorsión de la realidad. Y otra cosa que quien está fumando un faso se da cuenta, es consciente de esa alteración de la realidad. En cambio, la alucinación, ¿sí? Es la percepción es la percepción de algo que no existe, que no está, ¿sí? Es la percepción sin objeto, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente diapo. La siguiente diapo, ahí está, ¿ven? Entonces, seguimos con la psicosis, alucinaciones. Pues ya habíamos hablado del delirio, que era una falsa creencia, ¿sí? Que es irreductible. Bueno, ahora hablamos de las alucinaciones, ¿sí? Entonces, percepción cuando no existe un estímulo real. Y tenemos dentro de las alucinaciones, tenemos simples y complejas. Las simples, que así comienza, eso, empieza con un ruido, con zumbidos, ¿sí? Puede comenzar con luces o resplandores, pero hay que distinguir acá de las alucinaciones visuales, de las auditivas, de las anestésicas, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapo. Generalmente en las psicosis funcionales, las psicosis psiquiátricas, puramente psiquiátricas, no encontramos alucinaciones visuales, chicos, encontramos sí, alucinaciones auditivas. Si hay alucinaciones visuales, y hay que, eso es más propio de un cuadro neurológico que hay que descartarlo, ¿sí? Entonces, si hay alucinaciones visuales, es un cuadro neurológico hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Porque es raro ver alucinaciones visuales, ¿sí? Y después tenemos las alucinaciones, bueno, las simples y las complejas, cuando ya el paciente escucha voces, ¿sí? Escucha no solamente las voces, sino que escucha frases completas y complejas, ¿sí? Puede también escuchar música, sí puede ver figuras en movimiento, ¿sí? Cuando ya hemos dicho que las alucinaciones visuales no son características de las psicosis psiquiátricas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, pasamos a las diapositivas siguientes, ¿sí? Ahí tenemos los tipos de alucinaciones: auditivas, táctiles, las visuales, las sinestésicas. El paciente cree que está en movimiento. Eso yo lo vi en pacientes le llaman el mono, que es el síndrome de la abstinencia de la heroína. Eso lo vi cuando hice mis rotaciones por Europa. Acá en Argentina he visto en muy pocos pacientes eso, pero sí lo vi mucho en varios pacientes que en abstinencia con heroína. Bueno, también las alucinaciones gustativas y las olfativas. De estos chicos, las alucinaciones visuales, las gustativas y las olfativas, sí hay que sospechar de algo neurológico que hay que descartarlo, ¿sí? Lo más frecuente dentro de nuestro campo, que la psiquiatría, sí vamos a encontrar auditivas, táctiles y sinestésicas, ¿sí? Que sienten algo, sobre todo es muy común que el paciente siente algo que le estamos viendo dentro del cuerpo, ¿sí? Que siempre me decía un paciente que sentía que una sustancia negra se metía por su columna cuando estaba en la casa de su abuela, por ejemplo. Bueno, ¿sí? Pasemos a la siguiente, ¿sí? Bueno, pensamiento y lenguaje desorganizado, ¿sí? ¿Se acuerdan ayer lo de Capusotto? Bueno, entonces, observen ustedes, pensamiento y lenguaje desorganizado. El pensamiento fragmentado, carente de meta, en la que se pierde el hilo conductor y que deriva hacia asociaciones accesorias y de contenido incomprensibles. ¿De quién se tiene que acordar cuando ven esto? No escucho respuestas. Muy bien. ¿Coincide la descripción o no? Sí.
Entonces, pensamiento fragmentado, carente de meta, ¿sí? En la que se pierde el hilo conductor y que deriva hacia asociaciones accesorias y de contenidos incomprensibles, ¿sí? Profe, Bueno, pasemos a... Sí, no sé si puede apagar la cámara, capaz que ahí se escuche mejor. que pueda apagar, ¿qué cosa? La cámara, capaz que ahí se escuche mejor. Bueno, listo. Ahí la apagué. ¿Me escucha mejor ahí Sí, ahora? sí, ahora sí. Sí, mucho mejor. Sí, sí, sí. Entonces, chicos, entendí el mensaje que soy bastante feo como para que me vean, pero no importa, chicos, ya lo tengo totalmente asumido. Bueno, entonces, no sé si Gastón te ha pasado una foto o no, aparte del Power. No, ¿Ah? ¿No? ¿Te pasó el Power nada más? Bueno, no importa, no importa, no importa, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Porque yo le quería leer un fragmento de un paciente de acá, del Hospital de Valcorta, chicos, ¿no? Porque eso es lo bueno, los trabajos prácticos, porque, viste, los libros, ves cosas ideales de otros países, yo quería mostrarle algo real, bueno, que era algo parecido a la diapositiva 11, sí, esta que está acá ahora, y se lo voy a leer para que vean la disgregación del pensamiento, ¿sí? Dice, si las cosas cambian por rotación de la agricultura o los niveles con respecto a todos los demás en cuanto al tiempo, me estoy refiriendo a un documento previo en el que hice algunas observaciones que eran hechos comprobados también, y hay otros que se relaciona con mi hija, quien tiene lobulada la parte baja de la oreja derecha y cuyo nombre es Marilú. Gran parte de la abstracción ha quedado sin mencionarse y sin efectuarse en este producto de jarabe de leche, y no necesariamente se convierten en hechos otros aspectos relacionados con la economía, aspectos diferenciales, subsidios, quiebras bancarias, herramientas, edificios, relaciones, reservas nacionales, inversiones insensatas, climas, viaje, gobierno, en niveles de rompimiento y funciones en electrónica de todo lo previamente establecido. Bueno, ese es un discurso, chicos, donde hay una disgregación del pensamiento, se ha perdido el hilo conductor, ¿sí? Es para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es el pensamiento de un paciente en un estado psicótico, donde es como si trataran de armar un rompecabezas con piezas de otros rompecabezas, ¿sí? No encajan las piezas, ¿sí? Entonces, yo quería mostrarle algo y otra cosa, que esto, si ustedes, a ver chicos, si logran entender, si ustedes piensen cuando termine la clase, cuando tenga un tiempo libre, de pensar algo que sea incoherente, y no lo pueden hacer, es muy difícil. Si ustedes quieren hacer esto con sus propios pensamientos, les va a resultar difícil. En cambio, vos a estos pacientes les decís que escriban, y escriben esto en forma espontánea. No es que piensan escribir algo erróneo, sino que escriben y les sale esto, ¿sí? En cambio, si ustedes quieren hacer lo mismo, no les sale, porque nosotros tenemos una forma de elaborar el pensamiento que es estructurado, ¿sí? ¿Se ha entendido esto o no? sí. Sí, profe. Bueno, está bien. Entonces, pasemos a las diapositivas siguientes. Bien, entonces, podemos encontrar el afecto embotado, ¿sí? Una indiferencia afectiva, el individuo se muestra incapaz de experimentar sentimientos de falta de sentimientos, ¿sí? Presenta un cuadro de reactividad emocional que le incapacita a la hora de expresar emociones hacia los demás. Bueno, a ver, un día yo le explico, a ver, un día yo estaba de guardia y resulta que un paciente que no está en buen estado general, tiene un ahogo y el paciente se está ahogando, se estaba muriendo. Entonces, bueno, hay que ver de intubar, bueno, cosas así, estamos con esa urgencia. Imagínense
y un paciente que estaba al lado me pedía fuego que le encienda el cigarrillo. Ahí vos o sea, se estaba muriendo el compañero al lado, se estaba muriendo y el tipo fumaba, ¿viste? ¿Cree que se le apagó ese doctor le puede dar fuego? Bueno, hay la indiferencia afectiva, la falta de conexión con el otro, la falta de conexión con el medio, la falta de empatía. ¿Se ha entendido eso, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque yo creo que dando ejemplo es mejor que leer todas estas pelotudeces. Bueno, pasemos. Vamos a los trastornos psicóticos. Bueno, hasta ahora es toda una descripción, ahora entramos más en terreno, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bien, entonces, ahora la clasificación según el DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos, ¿sí? Que más o menos los psiquiatras en el mundo nos manejamos con esto, ¿sí? Entonces, esto está en el capítulo de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿sí? Espectro de la esquizofrenia, porque antes estaba como trastorno psicótico, ahora eso se llama trastorno del espectro de la esquizofrenia. Sí, entonces esto que engloba el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno psicótico debido a afección médica, otros trastornos del espectro de la esquizofrenia especificado y otros trastornos psicóticos, y trastornos del espectro de la esquizofrenia no especificado y otros trastornos psicóticos, ¿sí? No, porque hay mala señal. Acá hay mejor señal. Entonces, bueno, chicos, ¿vieron todo este quilombo? Bueno, no se mareen, chicos, porque nosotros, la cátedra, no pretendemos que ustedes sean psiquiatras, ¿sí? Así que no se mareen con esto, ¿sí? Simplemente es esto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que esto tiene casi todos los mismos síntomas, pero se diferencian en el criterio de tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver. Bueno, entonces vamos a entrar, la diapositiva siguiente, esquizofrenia. Bien, perfecto, están muy atentos. Bueno, entonces la esquizofrenia, chicos, está claro que es una psicosis, ¿sí? Es una patología grave, grave por el deterioro que produce, el defecto que produce, es muy incapacitante, ¿sí? Es incapacitante, es grave, es crónico, ¿sí? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que decir, ¿sí? Entonces, es una patología psiquiátrica grave, muy discapacitante, ¿sí? Y crónico. Bien, entonces, ahora pasemos, bueno, está bien, ahí está esa diapositiva, esquizofrenia. Entonces, las descripciones de síntomas compatibles con la esquizofrenia, tenemos antecedentes de 3.400 a 1.400 años antes de Cristo. Fue más frecuente después de las revoluciones social e industrial del siglo XVIII, es decir, vamos a encontrar más esquizofrenia en las grandes ciudades, ¿sí? Bueno, el que describió la esquizofrenia es uno de los padres de la psiquiatría, es alemán, Emil Kraepelin, ¿sí? En 1896, que la denominó en ese entonces demencia precoz, que no es un término que se le debe a Emil Kraepelin, sino que ya existía ese término y los psiquiatras de ese entonces no encontraron una terminología mejor y la llamaba demencia precoz por los defectos cognitivos que produce la esquizofrenia. Entonces ellos observaron que producía un defecto cognitivo, pero que eran jóvenes, entonces por eso le llamaron demencia precoz, ¿sí? Después, en 1911, Eugene Bleuler escribe
su libro denominado Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, y a partir de entonces esta patología se pasó a llamar esquizofrenia, término creado por Eugene Bleuler en 1911, y que significa escisión de la mente, es decir, mente dividida. Eso, ¿por qué mente dividida? Porque a diferencia, este era un grupo de psiquiatras que no estaba de acuerdo con la denominación de demencia precoz, entonces adoptaron la mente dividida. ¿Por qué? Porque a diferencia de la demencia, en la esquizofrenia hay áreas que están conservadas y hay otras que están alteradas. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico que no está internado en internación crónica ambulatorio, usted le pregunta y está perfectamente orientado en tiempo y lugar, cosa que en la demencia no vamos a encontrar eso. Los esquizofrénicos también reconocen a sus familiares, no está afectado eso. No es una afección global como la demencia. Entonces, por eso adoptaron el término de esquizofrenia mente dividida, ¿sí? Entonces, pasemos a la diapositiva siguiente, ¿sí? A la otra. Eso, bien. Entonces, esquizofrenia, síndrome de etiología desconocida, ignoramos, hay hipótesis, pero no está nada esclarecido. Y, por ejemplo, la hipótesis dopaminérgica, que hay una alteración una hiperactividad de la dopamina en el cerebro, que habría un retraso de las neuronas en la emigración durante el desarrollo, que se manifestaría después, bueno, un montón de cosas. El asunto que ignoramos la etiología, y está caracterizado. ¿Por qué está caracterizado la esquizofrenia? Por lo siguiente: hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones emocionales, alteraciones de la percepción que hemos visto, alteración del pensamiento que también hemos visto, alteraciones en cuanto a la conducta, ¿sí? Pasemos a la diapositiva siguiente, ¿sí? Bien, entonces, epidemiología. Lamentablemente, esta patología es grave, es muy frecuente, chicos. Es 1% de la población mundial. ¿Se entiende? Es altísimo. Imagínense, 1 de cada 100 una esquizofrenia. Porque si ustedes se ponen a ver epidemiología de otras patologías, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, se da 1 cada 100.000, no sé, que no me acuerdo ya, ese tipo de cosas, pero esta es una prevalencia alta, ¿sí? Y es muy discapacitante, ¿sí? Entonces, cada año 2 millones de casos nuevos. La prevalencia es idéntica en ambos sexos. En los hombres comienza un poco antes que en las mujeres, de edad más o menos de 15 años, entre los 15 y 25 años, y en las mujeres el inicio es entre los 25 y 35 años, más o menos promedio, no se lleve tanto esto, sino de que es promedio, ¿sí? Y el pródromo de esto es importante porque esto es un criterio de tiempo. El pródromo promedio es de más de 1 año, ¿sí? Bueno, y bueno, tenemos otras imágenes medio pelotudas. Bueno, pasemos al siguiente, ¿sí? Pasemos. Bien, ahí está. Entonces, etiología no se puede considerar como causal ningún factor aislado. Bueno, entonces hay distintos modelos de diates y de estrés que explicarían esto. La persona presenta vulnerabilidad biológica específica desencadenada por el estrés, ya sea genético, biológico, psicosocial, ambiental, etcétera, ¿sí? Esto de ambiental tiene mucho que ver, chicos, porque las poblaciones de inmigración tienen más porcentaje. Las poblaciones que emigran tienen más porcentaje que la población local de esquizofrenia. Entonces ahí se añade un estrés y parece que esto, lo ambiental, sería una de las causas que generan, que desatarían la esquizofrenia, ¿sí?
¿Se ha entendido eso? Por eso nosotros, nuestro país, que ha recibido corrientes de inmigrantes bastante importantes, sí tenemos un alto porcentaje de esquizofrenia, de hijos de inmigrantes o de inmigrantes, y eso es lo que explica la construcción de esos enormes hospitales psiquiátricos, el Hospital Borda, donde yo me he formado, Hospital Moyano y todo lo demás. Sí, bueno. Chicos, ¿se está entendiendo o está medio aburrido esto? Sí se entiende, profe. Bueno, listo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esquizofrenia, acuérdense, una patología psiquiátrica grave y crónica, y encontramos acá las columnas, ¿sí? Tiene una fase prodrómica, una fase activa y una fase residual, ¿sí? En la fase prodrómica, que ya no se considera tanto prodrómica, pero también ustedes la estudian así, sino que ahí comienza la enfermedad, ¿sí? Vamos a encontrar perplejidad, el paciente no sabe lo que le está pasando, siente algo, pero no sabe lo que es, se empieza a aislar, se empieza a mostrar un poco nervioso, ansiedad, y empieza a tener dificultad para concentrarse, entonces por eso disminuye su rendimiento escolar, ¿sí? Y tiene esa, no, ay, me siento mal, hay algo que me pasa y no puede explicar eso. Estos chicos, esa también fase prodrómica, hay que tener en cuenta porque algunos de estos síntomas es normal en los adolescentes, ¿sí? No, hay que tener cuidado de no etiquetar y cometer el error. Yo trabajé con adolescentes y tienen síntomas parecidos, pero la evolución es distinta, ¿sí? Entonces, después tenemos la fase activa, y esto sí, ya es francamente patológico, ¿sí? Donde hay alucinaciones, hay ideas delirantes y desorganización del pensamiento, que todo esto ya hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerda de ese fragmento, ese texto? Esa es una desorganización del pensamiento, ¿sí? La alucinación e ideas delirantes. Y después, que eso es como un fuego, ¿sí? La parte activa, la parte aguda de la enfermedad, que a veces son tan graves que hay que internarlo al paciente porque está en riesgo de sí, ¿sí? Y después de eso, con el tiempo, no en todos los casos, pero bueno, que se atenúa un poquito y entramos en la fase residual de la enfermedad, donde hay creencias extrañas, hay un pensamiento mágico, deteriora la capacidad para cuidar de sí mismo, ¿sí? Y problemas de relaciones interpersonales, o sea, hay aislamiento, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? Por eso también es importante que en la historia clínica ustedes reflejen y anoten y escriban cuando estén de guardia cómo ingresa el paciente, porque un deterioro, o sea, si el paciente ingresa sucio, descuidado, eso está llamando la atención, aunque el paciente no hable o que lo traiga la policía, qué sé yo, está hablando que no está en condiciones de cuidar de sí mismos. ¿Se entiende? Pasemos a la siguiente diapo. ¿Sí? Bueno, entonces, para una mejor organización, y les sugiero que esto, para el examen, este cuadrito está bastante piola, digamos, porque organiza los síntomas de la esquizofrenia y los separa en síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Sí? Los síntomas positivos, ¿cuáles son? Delirios, alucinaciones, conducta desorganizada, ¿sí? Y los síntomas negativos son el aplanamiento afectivo, la logia, la bulia, la anedonia, es decir, el tipo aplanado, o sea, no reacciona como las personas normales, por ejemplo, tienen indiferencia a la epidemia, al COVID, por ejemplo, no importa, y eso ustedes pueden ver, es lástima que no sé, trabajo práctico, bueno, ¿para qué me voy a quejar? Esto hay que verlo, chicos, no. Bueno, entonces, hay un aplanamiento afectivo, alogia, el paciente habla poco, casi nada, hay abulia, el tipo no hace nada, fuma todo el día, ¿sí? No trabaja, no hace nada, no estudia, qué sé yo, fuma todo el día, no hace nada. Y la anhedonia es la incapacidad de sentir placer, ¿sí? Pero tampoco el paciente no se hace mucho problema por esto, ¿sí? Bien.
Entonces, ahí tenemos los criterios según de la esquizofrenia, según el CIE-10, ¿sí? Bueno, pasemos, porque es medio, ya vamos a ver, y entramos en el DSM, ahí está, la esquizofrenia según el DSM-5, chicos. ¿Me esperan 5 segunditos? Chicos, espérenme 5 minutitos, un segundo, ¿saben? Sí, profe. Bueno, estoy de vuelta acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, chicos, miren, ahí están los criterios, ustedes lo leen, pero no es necesario que se sepan esto de memoria, chicos, sino con los síntomas que habíamos hablado antes y qué sé yo, esto tienen que leerlo, qué sé yo. Bueno, pero lo que me interesa es el esquema de abajo, ¿sí? Donde está con un reloj de arena, se ve, lo ven, ¿sí? La línea esa de tiempo que está abajo, ¿la ven? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ahí tenemos los criterios, arriba tenemos los criterios que son, bueno, ustedes lo leen, ideas delirantes, la alucinación, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y abajo, en la línea esa de tiempo, tenemos trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme y esquizofrenia. ¿Lo leen? ¿Sí? ¿Lo leen a eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, todos tienen los mismos síntomas. Todos estos cuadros tienen los mismos síntomas. Lo que se establece acá abajo es el criterio de tiempo. Eso sí tienen que saber, chicos, el criterio de tiempo. ¿Sí? En el trastorno psicótico breve, esos síntomas pueden durar, tienen que durar menos de un mes, que generalmente no dura un mes, sino dura horas, días, ¿sí? Días, bueno, muchas semanas. Bueno, pero acá dura menos de un mes. En el trastorno esquizofreniforme, dura de más de un mes y menos de 6 meses, ¿sí? Todos esos síntomas, si dura menos de 6 meses, es un trastorno esquizofreniforme. Y si dura esos meses, esos síntomas más de 6 meses, es una esquizofrenia, ¿sí? Eso es importante, eso. Es decir, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia tiene los mismos síntomas, nada más que uno dura menos de 6 meses y otro tiene dura más de 6 meses. Esto es muy importante porque ya que la esquizofrenia es una patología grave, crónica, discapacitante, hay que tener mucho cuidado con la información y el tratamiento que le vamos a dar al paciente, porque me ha tocado casos, no es muy común, porque la mayoría de los trastornos esquizofreniformes con el tiempo se transforman, terminan siendo esquizofrenias, pero hay un grupo, ¿por qué está esto? ¿Por qué
la diferencia, porque me ha pasado a mí que he tenido pacientes que han tenido síntomas gravísimos, que uno piensa que se trata de una esquizofrenia, pero ha durado poco tiempo y ya es un paciente como más de 20 años y hay otros que lleva 10 que nunca más han vuelto a tener otro brote. Entonces hubiéramos cometido un error de diagnosticarlos como esquizofrenia a esos pacientes. ¿Se ha entendido? Pero la mayoría, ¿por qué? Porque si le consultan con estos síntomas a ustedes y todavía no han llegado los 6 meses, no se puede diagnosticar una esquizofrenia, tienen que diagnosticar un trastorno esquizofreniforme. Ahora, si han pasado los 6 meses, pasa ese diagnóstico a ser una esquizofrenia. ¿Se ha entendido eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces nosotros tenemos distintos tipos de esquizofrenia, ¿sí? Tenemos la paranoide, que predomina el delirio, ¿sí? Ahí está, muy bien. La paranoide, que generalmente es la esquizofrenia mejor armadita de todas, que son las menos defectuadas, ¿sí? Donde predominan las ideas delirantes, ¿sí? Y generalmente esta comienza más tardíamente, ¿sí? Después tenemos en el extremo inferior la desorganizada, que se predomina la conducta desorganizada, predomina la disgregación del pensamiento, que eso tiene que ver, chicos. Yo le muestro a un paciente en el hospital, no se olvida más, porque si no todo es muy abstracto. No, lo ven 2 minutos al paciente, no se olvida más, bueno, no importa. Entonces, después tenemos donde hay predominio de síntomas catatónicos, ¿sí? Ahí van a ver el hilo de alambre, qué sé yo, predomina lo motor en la esquizofrenia catatónica, y después otro que es una mezcla de los anteriores tipos, que es la indiferenciada, ¿sí? Esos son los tipos de esquizofrenia, ¿sí? Pasemos a la siguiente, ¿sí? El siguiente diapo. Bueno, ¿cómo se trata la esquizofrenia, ¿sí? No tengo pizarrón, esto es un embole, chicos. Bueno, entonces, una vez formulado el diagnóstico, viene el tratamiento. Entonces, el tratamiento, bueno, acuérdense, multidisciplinar, etcétera, etcétera, eso saben por salud mental. Bueno. Pero desde el punto de vista médico-farmacológico, nosotros es muy simple. Si hay síntomas psicóticos, hay que dar antipsicóticos, ¿sí? Entonces, hay una clasificación de antipsicóticos, bueno, están los típicos, los atípicos, bueno, en fin, bueno, el asunto es que en la etapa aguda, por ejemplo, si nos toca un paciente con, como el caso de ayer que les mostré de Capusotto, ¿sí? Que el paciente está excitado, cada vez más agresivo y demás, qué sé yo, nosotros necesitamos un antipsicótico de acción rápida, ¿sí? Entonces, en las etapas agudas se utiliza antipsicóticos de acción rápida como el halopidol, ¿sí? Cuanto más los atípicos se dividen en incisivo y sedativo, el halopidol sería un incisivo, butirofenómeno incisivo, nada más que cuando más potente es el incisivo porque actúa más sobre las ideas delirantes, sobre las alucinaciones y demás. Entonces, pero tiene más efectos colaterales, y los efectos colaterales son los síntomas extrapiramidales, como si tuviera Parkinson el paciente, bueno, y para eso hay que darle viperideno y demás. Bueno, y después eso se utiliza en las fases agudas, cuando los pacientes se internan, pero para la fase crónica ya se sugiere, no se sugiere el alopiol, por todos los síntomas colaterales, problemas a largo plazo que puede ocasionar, entonces se utilizan los antipsicóticos atípicos, como la quetiapina, los lanzapina, que es carísimo, el aripiprazol, bueno, la clozapina y demás, ese tipo de cosas se utiliza. Y también como coadyuvante también se puede usar las benzodiazepinas, por ejemplo, como el caso de Capusotto ayer, para calmar al paciente, hacemos el halopidol más un midazolam, que es una benzodiazepina para sedarlo al paciente, ¿sí? Eso
en la fase aguda de internación se prefiere inyectable porque el paciente se niega, no quiere, hace lío, qué sé yo, entonces la forma administrar sería intramuscular. Pero si el paciente acepta por boca, siempre es mejor dar el menos, con menos daño, hagamos mejor. ¿Se entiende? Entonces se prefiere darlo por boca. Bueno, ahora, hay pacientes que obviamente son psicóticos y no aceptan, no tienen conciencia de enfermedad, los esquizofrénicos, para ellos también, qué sé yo, entonces no aceptan el tratamiento, no adhieren al tratamiento. Casos que no adhieren al tratamiento, pacientes que no van a tomar la medicación, que se niega, hay medicación que es de liberación lenta, ¿sí? Por ejemplo, el alopidol de canoato, que eso dura un mes más o menos. Le ponen una inyección de 1 a 3 mililitros, de acuerdo al caso, ¿sí? Y también hay otros que duran una semana, en fin, eso se reserva solamente para los pacientes que no adhieren al tratamiento. Entonces, esto nos permite que el paciente tenga un tratamiento ambulatorio y que no esté internado. ¿Se ha entendido eso, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque todo eso no está en la diapositiva. Los power, a los estudiantes les encantan los power y todas esas mierdas. Bueno, entonces hay cosas bueno, que uno no puede. A ver qué dice justo me paré esa cosa, a ver qué dice la diapo siguiente. Vamos a ver, bueno. Entonces, pasemos, ahí está, bueno. Entonces, ahí tenemos nosotros el esquemita, lo de alta potencia, potencia media, ¿sí? Y la forma de administrar los miligramos, todo. Chicos, miren, ustedes tienen que, lo que yo le dije, no le vamos a pedir todo esto, no se mareen, chicos. Sí tienen que, por ejemplo, la alopidol más o menos, ¿sí? La risperidona, que se usa mucho, la quetiapina, ¿sí? Bueno, pasemos a los siguientes, ¿sí? Bueno, la siguiente, bueno, eso también que ya hablamos, ahí están los decanoatos, los de acción prolongada, que